La charla de hoy, el título es Diabetes hoy, más allá de la glucemia, cuidados cardiovasculares y hepáticos. Bueno, para entender un poco la importancia del tema, sabemos que actualmente existen 589 millones de personas entre 20 y 79 años con diabetes. En el 2045 aproximadamente van a existir 783 millones de personas con diabetes. Esto es según la IDF, según la OMS, la cantidad de pacientes es mucho mayor, y de estos el 80%, 90% diría, tiene diabetes tipo 2. El 30% tienen enfermedad cardiovascular. El 40 al 50% de las muertes por diabetes 2 son de causa cardiovascular. Esta es la principal causa de muerte en estos pacientes. Bueno, entonces, la enfermedad cardiovascular, la diabetes 2 y la enfermedad renal crónica tienen alta carga de mortalidad y gastos a nivel de la salud mundial. Entonces, en este contexto, el objetivo de los pacientes no se puede reducir solo la hemoglobina glicosilada, sino que tenemos que pensar en reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y renales. Bueno, un poco a modo de entender conceptos, ¿qué hablamos cuando decimos enfermedad cardiovascular? ¿Qué incluye la enfermedad cardiovascular? Bueno, tenemos la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que tenemos la enfermedad arterial coronaria, el accidente cerebrovascular o la enfermedad arterial periférica, y después tenemos la insuficiencia cardíaca, que puede ser con fracción de eyección conservada o con fracción de eyección reducida. Bueno, para entender un poco el concepto del enfoque terapéutico, tenemos que saber que para reducir el riesgo global de diabetes, tenemos que hacer un enfoque integral, ¿bien? En la cual nosotros y el paciente tienen que entender que la base del tratamiento, la base de la pirámide, es modificar el estilo de vida, o sea, cambiar lo que son los hábitos de alimentación y agregar actividad física, y para que el paciente entienda esto, que existe una buena educación en diabetes. Bien. Después tenemos 4 puntos importantes, que son el control de la glucemia, el manejo de la presión arterial, el manejo de los lípidos y tener en cuenta los agentes que tienen beneficio cardiovascular y renal. Bueno, en esta charla vamos a hacer hincapié en lo que es la reducción del control glucémico y vamos a mencionar los fármacos con beneficio cardiovascular. Bueno, esto es muy importante siempre cuando nosotros pensamos en un tratamiento para un paciente con diabetes 2 y enfermedad cardiovascular en este caso, es pensar qué objetivos tengo con los pacientes, con este tipo de pacientes. Principalmente 3 objetivos. Optimizar la glucemia, evitar hipoglucemias, que esto es muy importante, y tengo que reducir también el riesgo de eventos cardiovasculares. Bueno, un poco ya lo nombró Vicky en la charla anterior, pero bueno, esta guía me parece la más reciente, es la guía de la Sociedad Argentina de la SAD, de la Sociedad Argentina de Diabetes, que se publicó hace poquito, 2025, y bueno, lo que apunta la guía es, primero, ponernos, si estamos frente a un fenotipo clásico de diabetes 2, bien, eso es fundamental. El diagnóstico del tipo de diabetes es clave para hacer, por supuesto, un buen tratamiento. Después tenemos que pensar en esto del enfoque integral del bienestar en diabetes, pensar en lo que es la parte conductual del paciente, la parte digamos, en qué contexto está el paciente psicológico, y en qué contexto también familiar, ¿no? Y esto también que habló muy bien Vicky y lo repitió bastante, el tema de evitar la inercia terapéutica, ¿no? Replantearnos y reevaluar el tratamiento cada 3 a 6 meses, que es muy importante. Bueno, la SAT lo que nos pone como primera opción es la metformina, dado, por supuesto, nuestro contexto socioeconómico, y después sí nos plantea el tema de pararnos a ver frente a qué paciente estamos. Si estamos frente a un paciente que tiene enfermedad cardiovascular o alto riesgo de enfermedad cardiovascular, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene enfermedad renal,
o si por otro lado tiene obesidad y nuestro objetivo es el descenso de peso. Entonces, si tiene enfermedad cardiovascular o alto riesgo de enfermedad cardiovascular, bueno, ahí pienso en agregar, además de la metformina, un agonista de receptor de GLP-1 o un inhibidor de cotransportador de sodio tipo 2. Si estoy frente a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, bueno, a la cabeza, después de la metformina, voy a pensar en los ISGLT2. Y si tengo un paciente que tiene enfermedad renal, si el clearance lo permite, bueno, pienso en ISGLT2 o en un agonista de receptor de GLP-1 o también en la asociación de ambos. Esto es importante tener en cuenta que es independiente del valor de la hemoglobina glicosilada. Bien, es decir, que puede tener un buen control glucémico, pero igual tengo que pensar en agregar estos fármacos si el paciente tiene riesgo cardiovascular, enfermedad renal o insuficiencia cardíaca. Bueno, por otro lado, el paciente es obeso, mi objetivo está en el descenso de peso. Bueno, además de la metformina, voy a pensar en fármacos con muy alta eficacia para perder peso, como el semaglutida, o con eficacia también comprobada y elevada, como en la liraglutida o dulaglutida, y con eficacia intermedia en el descenso de peso, un ISGLT2, y con un impacto neutro por ahí en lo que es el peso, que son los inhibidores de PP4. Por otro lado, si mi objetivo no está en bajar de peso, y mis prioridades en el tratamiento es el objetivo de mejorar la glucemia, bueno, ahí sí voy a pensar con muy alta eficacia la agonista de receptor de GLP-1, acá sí podría agregar insulina, después puedo pensar acá en las sulfonilureas o en la pioglitazona. Bien, y también, bueno, como otra opción, con eficacia intermedia, como bien lo mencionó Vicky, en el impacto de la glucemia, a los inhibidores de PP4. Bueno, y si mi objetivo es otro, que es evitar el riesgo de hipoglucemia, por ejemplo, los pacientes añosos con alto riesgo de tener hipoglucemia y mucha fragilidad, bueno, ahí voy a pensar en lo que son los inhibidores de DPP4. Bueno, solo a modo para mencionar y para comparar un poco, esto es el algoritmo de tratamiento de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, que la gran diferencia que tiene con la SAD, con la guía que presentó la SAD, es el que acá saca la metformina como primera opción, pero obviamente en Argentina, dado nuestro contexto socioeconómico, sigue estando como primera opción la metformina. Pero de todos modos también clasifica a los pacientes en si el tratamiento según si tiene enfermedad cardiovascular, si tiene enfermedad renal, si tiene insuficiencia cardíaca o si mi objetivo está en el descenso de peso o en el descenso de la glucemia. Bueno, algunos puntos claves en el tratamiento de la diabetes 2 orientada a la enfermedad cardiovascular, como un poco ya les mencioné que los beneficios cardiovasculares de los ISGLT2 y los agonistas del receptor de GLP-1 no dependen de la reducción del valor de la glucemia, por lo que yo los tengo que considerar independientemente del valor de la hemoglobina glicosilada. Bien, independiente del tratamiento con otros hipoglucemiantes. En este contexto, si el paciente está recibiendo una terapia dual o múltiples terapias y en un paciente que tiene enfermedad cardiovascular no está tomando ni agonista, ni ISGLT2 ni un agonista del receptor de GLP-1, bueno, debería cambiar alguno de estos para agregar estos fármacos que sí tienen beneficio cardiovascular. Y algo importante es que la hipoglucemia grave es un potente marcador de alto riesgo, o sea, me da una pauta de que hay alto riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad. Esto es importante porque a veces vemos a pacientes con una hemoglobina glicosilada de 7 o de 6,5, pero si a esos pacientes los hacemos tomar la glucemia, o incluso si tenemos la posibilidad de ponerles un sensor de glucemia, y vemos que por ahí en la madrugada hacen eventos de hipoglucemia severos, o que tienen una elevada variabilidad glucémica, eso me da la pauta que esos pacientes también tienen un elevado riesgo cardiovascular. Entonces, no enfocarme solo en la hemoglobina glicosilada, sino también pensar en evitar hipoglucemia. Bueno, y un poco la otra columna del enfoque integral del tratamiento, los fármacos con beneficio cardiovascular. ¿Qué evidencia hay?
¿Qué estudios hay? Bueno, con respecto a los ISGLT2 y la enfermedad cardiovascular, voy a hacer una mención breve porque sé que hay una charla especial de esto, pero tenemos el estudio DAPA-HF, que se estudió con dapagliflozina, en pacientes con una fracción de eyección conservada, que tenían con o sin diabetes, y se vio que hubo una reducción de la muerte cardiovascular y del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Después tenemos dos estudios, el Imperial Reduce y el Imperial Preserve, donde ambos estudios se estudió la empagliflozina y se estudió con pacientes que tenían fracción de eyección reducida y fracción de eyección conservada. Y en ambos estudios se mostró que hubo una reducción de la muerte cardiovascular y reducción del empeoramiento por insuficiencia cardíaca. Y después tenemos el estudio de Liver, que estudió la dapagliflozina en pacientes que tenían una fracción de eyección reducida, y también mostró una reducción de la muerte cardiovascular y el empeoramiento por insuficiencia cardíaca. Bueno, otros estudios con lo que es el ISGLT2, de los ISGLT2 en relación a la enfermedad cardiovascular, que tenemos el estudio en PARREC, que se estudió en empagliflozina y mostró reducción de los eventos cardiovasculares mayores, de la mortalidad cardiovascular y de la internación por insuficiencia cardíaca. Después tenemos el estudio CANVAS, que se estudió la canagliflozina y se vio que hubo una reducción de los eventos cardiovasculares mayores. Y después el estudio de Claire-Timi, que mostró que la dapagliflozina generaba una reducción de la internación por insuficiencia cardíaca, pero no fue estadísticamente significativo con respecto a los eventos cardiovasculares mayores. Esto me da a pensar que los que sí generaron una reducción de los eventos cardiovasculares mayores fue la empagliflozina y la canagliflozina, y no así la dapagliflozina, con respecto al outcome de eventos cardiovasculares mayores. Bueno, ¿qué pasa con qué estudios hay con respecto a los agonistas del receptor de GLP-1 en relación con los eventos cardiovasculares? Tenemos la liraglutida, un estudio pionero fue el estudio LEADER, que se hizo con liraglutida 1.8 miligramos en pacientes que tenían diabetes 2, en 50 años o más con enfermedad cardiovascular, o 60 años o más con factores de riesgo cardiovascular. Y este estudio mostró que la liraglutida generaba reducción de los eventos cardiovasculares, reducción del MACE, reducción de la mortalidad por cualquier causa y reducción de la nefropatía diabética. Y algo importante en este estudio es que no hubo aumento significativo de eventos adversos graves. Lo que más se vio fueron los eventos, los eventos gastrointestinales. Bueno, el estudio Sustain 6, un estudio muy importante que se hizo con semaglutida, en dosis de 0,5 a 1 miligramo. También el mismo grupo de pacientes del estudio LEADER, diabetes 2, pacientes con igual o mayor a 50 años con enfermedad cardiovascular, o 60 años con riesgo de enfermedad cardiovascular. Y este estudio que mostró una gran reducción de lo que son los eventos cardiovasculares mayores, y principalmente de la reducción del ACV no fatal dentro de los eventos cardiovasculares mayores. Mostró una reducción del deterioro en la función renal, y sí mostró un aumento significativo del riesgo de retinopatía diabética. Pero esto, como bien mencionó Vicky, se cree que es en relación con la gran mejoría que hubo del control glucémico, con el gran descenso de la hemoglobina glicosilada y de la glucemia. Bueno, otro estudio, el estudio Rewind, es un estudio que se hizo con dulaglutida 1.5 miligramos, mismo grupo de pacientes, que mostró reducción de los eventos cardiovasculares, reducción de la aparición de la enfermedad renal, y en este caso hubo una reducción, lo opuesto al estudio anterior, de la necesidad del tratamiento para retinopatía diabética. Bien, esto puede tener que ver con que este fármaco no genera tanto descenso de la glucemia como el semaglutida. Bueno, menciono dos estudios más con respecto al estudio, el Pioneer 6, que es con respecto a la semaglutida oral. Este estudio se hizo con el mismo grupo de pacientes que los que mencioné anteriormente, y este estudio fue para evaluar la no inferioridad con respecto al placebo en términos de eventos cardiovasculares mayores, y
se vio que no fue inferior, pero no alcanzó una significancia estadística de superioridad la semaglutida oral. El estudio SOUL, también con pacientes con semaglutida oral de 14 miligramos, eso es importante, que fueron estudios los dos que se hicieron con semaglutida oral 14 miligramos. Mismo grupo de pacientes, acá sí, en términos de el outcome primario, que fue eventos cardiovasculares mayores, sí mostró reducción de estos eventos, pero cuando se estudió por separado, es decir, la mortalidad cardiovascular, el ACV, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, ninguno individualmente fue estadísticamente significativo. Esto puede tener que ver con el N de los pacientes en este estudio. Bueno, un poco cortando con el tema por ahí lo aburrido de los estudios, y cambiando un poco de tema, aunque está obviamente muy relacionado, quería hablarles un poco de la diabetes 2 y la enfermedad hepática. Primero, cuando hablamos de diabetes 2 y enfermedad hepática, hacemos referencia principalmente al MASLD, que es la enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica. ¿Qué significa, digamos, para entender un poco los términos? El MASLD es la enfermedad hepática esteatótica y al menos un factor de riesgo cardiometabólico asociado a la resistencia a insulina, sin otras causas identificables de esteatosis. Dentro del MASLD tenemos el término MASH o esteatohepatitis asociada a la disfunción metabólica, que es el 5% o más de esteatosis hepática con inflamación y lesión de los hepatocitos, con o sin evidencia de fibrosis, para que se entienda un poco estos términos. Bueno, ¿y por qué es importante esta patología hepática en relación a la diabetes? Porque la prevalencia en los pacientes que tienen diabetes 2 es igual a mayor al 80%. De estos, la mitad de los pacientes con MASLD tienen la forma más progresiva, que es el MASH, y 1 de cada 5 pacientes tienen fibrosis hepática avanzada. ¿Qué pasa? Cuando hay la presencia de MASLD se asocia con mayor incidencia de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Y esto es importante, y por eso lo quería mencionar, es que la cirrosis por MASLD se puede prevenir en personas que tienen diabetes si yo hago un diagnóstico temprano, hago un tratamiento adecuado y un seguimiento a largo plazo adecuado con la eventual correcta derivación al especialista. Bueno, ¿y qué pasa? Un poco a modo para entender que los pacientes que tienen, en los adultos, que tienen prediabetes y diabetes 2, nosotros tenemos que evaluar el riesgo de tener cirrosis relacionada a MASH. Incluso en los pacientes que tienen enzimas hepáticas normales. ¿Y cómo hacemos para evaluar este riesgo? Bueno, tenemos el score, el FIB4, es un score muy sencillo, bien, que se hace en el consultorio muy rápido, que toma en cuenta enzimas hepáticas, GOT y GPT, toma en cuenta las plaquetas y la edad del paciente. ¿Y cómo interpretamos esto? Bueno, si yo hago el cálculo de FIB4 y me da 1.3 o menos, tengo un bajo riesgo de tener una fibrosis avanzada. Si tengo 1.3 o más, tengo una mayor probabilidad de tener fibrosis clínicamente significativa. Y ya, si tengo un paciente que tiene 2,67 o más, ya tengo alto riesgo de tener una fibrosis avanzada. Bueno, para continuar un poco con el diagnóstico y la interpretación del FIB4 y cómo seguimos. Bueno, repito, los pacientes que tienen diabetes 2, prediabetes, y acá agregamos que me faltó mencionarlo recién, obesidad con algún factor de riesgo cardiovascular, tenemos que calcularle el FIB4. Si el FIB4 no me da igual o mayor a 1.3, es decir, me da menor a 1.3, yo sé que ese paciente tiene un bajo riesgo de tener una cirrosis a futuro, por lo tanto, sí sigo haciendo hincapié en el cambio de hábitos, en el estilo de vida saludable y la actividad física, y puedo repetir el FIB4 en 1 a 2 años, pero llego ahí. Después tenemos, si el paciente tiene 1.3 o más del score de FIB4, ahí sí pienso que tiene un alto riesgo de tener fibrosis a futuro y ya estaríamos para hacer una elastografía, ¿bien? En el hospital contamos con el FibrosCAM.
¿Qué pasa? Si la elastografía me da igual o mayor a 8 hectopascales, ahí sí ya pienso en que debo derivar a un especialista, al hepatólogo, para continuar un poco avanzar con el diagnóstico y eventual tratamiento, evaluar si hay que hacer una biopsia hepática, eso lo definirá por ahí el hepatólogo. Ahora, si la elastografía me da menos de 8 hectopascales, volvemos a lo que es reforzar el estilo de vida, el estilo de vida saludable, y podemos repetir el FIB4 en 1 a 2 años. Ahora bien, si directamente yo hago el FIB4 y me da igual a mayor a 2,67, sabemos que ese paciente ya tiene alto riesgo de tener una fibrosis avanzada, entonces por ahí podemos ya obviar el paso de pedirle más estudios y directamente derivarlo al especialista, al hepatólogo. Bueno, y un poco para comprender esto y cómo lo aplicamos, voy a comentar un caso clínico de consultorio. Este caso clínico es Fernando, que tiene 36 años. Fernando trabaja en una empresa de transporte, es sedentario, siempre lo fue, y tiene una diabetes 2 desde el 2021. No tiene daño de órgano conocido y tiene una hemoglobina glicosilada de 8, es decir que su glucemia no está en objetivo. Además, tiene una hipertrigliceridemia severa. ¿Qué más tiene Fernando? En su medicación habitual, él está con metformina 850 2 veces por día y sitagliptina antes del desayuno, un comprimido. Le hacemos el cálculo del índice de masa corporal y nos da una obesidad mórbida de 46,5. Bueno, miramos un poco la línea de tiempo de sus laboratorios y vemos que desde el 2023 Fernando tiene un mal control de su glucemia. Tenemos 2023 una hemoglobina glicosilada 9,3 con una GPT levemente elevada, una glucemia de 2,84. 2024, paciente poco adherente a los controles. 2024, hemoglobina glicosilada 7,9 con enzimas hepáticas normales, y el último control vemos que tiene una hemoglobina glicosilada que picó de nuevo en 9 con un leve aumento de nuevo de lo que es la GPT, con la GOT siempre normal. Y las plaquetas, 180.000 dentro de la normalidad, digamos. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Obeso, diabético, con muchos factores de riesgo. Calculamos el FIB4 y nos dio 1,65. ¿Qué quiere decir? Que este paciente tiene un moderado riesgo de tener fibrosis hepática. Entonces, ¿cómo seguimos con Fernando? Bueno, no sé qué les parece, pero por ahí los ayuda un poco la imagen. En Fernando le pedimos como bien les dije, interpretamos que tiene un riesgo de moderado de fibrosis, le pedimos una elastografía hepática. En el hospital la realidad es que es de fácil acceso, algunas coberturas, verdad que ponen bastantes barreras para cubrirlo al FibroScan. Pero bueno, Fernando nos dio 17 hectopascales. ¿Qué quiere decir? Que Fernando ya estaba en momento de continuar con más estudios y derivar a hepatología. Pero por nuestra parte, me parece que estamos en un momento en el cual deberíamos modificarle un poco el esquema terapéutico según los objetivos, ¿no?, de Fernando, que claramente no estaba cumpliendo con ninguno de nuestros objetivos. Bueno, con respecto hablando un poco de los objetivos del tratamiento del MASLD, ¿cuáles son? Debemos prevenir o revertir la progresión a MASH y fibrosis, mejorar los factores de riesgo metabólico, controlar la diabetes, la dislipemia, la hipertensión arterial y la obesidad, evitar complicaciones hepáticas avanzadas, como ustedes bien conocen, la cirrosis, la hipertensión portal, la insuficiencia hepática y el riesgo de hepatocarcinoma, y algo que es muy importante en estos pacientes, reducir el riesgo cardiovascular y renal. Bueno, solo a modo de mención, ya les mostré el algoritmo de tratamiento de la ADA, pero que la ADA también menciona la evaluación de riesgo del MASLD o MASH, y menciona qué fármacos tendrían potencial beneficio en estos casos, que tenemos los agonistas de receptores GLP-1 o agonistas duales, tenemos la pioglitazona
y siempre pensar en que si el paciente tiene cirrosis, y sobre todo una cirrosis descompensada, me quedo muy limitada con los fármacos, que ahora lo voy a mencionar un poco. Bueno, entonces, veamos un poco el tratamiento del MASLD con o sin fibrosis. Primero, y por ahí un poco reiterativo, pero creo que es importante remarcarlo y tenerlo nosotros también en cuenta, que es cambio en el estilo de vida. Estilo de vida saludable es muy importante. Pérdida de peso, beneficio hepático de pérdida de peso está en 10% más. Eso es importante tenerlo en cuenta y mantener esta pérdida de peso del 10% del peso corporal. Reducción de los factores de riesgo cardiovascular y optimizar lo que es la diabetes, la glucemia. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un MASLD sin fibrosis, mi objetivo está, quiero tratar la obesidad, pienso en agonista del receptor de GLP-1 o agonistas duales. Si yo quiero tratar la diabetes, bueno, voy a pensar en este tipo de pacientes, ¿no? En agonista del receptor de GLP-1, pioglitazona o un inhibidor del cotransportador de sodio tipo 2. Si tengo un paciente que tiene MASLD con ya fibrosis, o sea, riesgo de MASH y riesgo de MASH, ¿qué voy a pensar? Si trato la obesidad, lo mismo, agonista receptor de GLP-1 o un agonista dual. Si voy a tratar la diabetes, también pienso en lo mismo, pioglitazona o agonista receptor de GLP-1. Y en caso de que el paciente pienso en tratar el MASH, existe un fármaco que es el resmetirón, que es un tratamiento que no es para la diabetes, pero sí se usa en el MASH, con o sin fibrosis. Y después tenemos, bueno, si ya entró en el estado de cirrosis compensada, para el tratamiento tanto de la diabetes como de la obesidad, tengo que replantearme, y creo que este momento decía hablarlo con el hepatólogo o con el especialista y tomar una decisión en conjunto sobre qué tratamiento, qué beneficio tengo dándole algún fármaco en estos casos. Y en caso de tener cirrosis descompensada, ahí sí busco siempre la insulina para tratar la diabetes, no nos queda otra opción. Bueno, un poco a modo de, para desarrollar un poco cada uno de los fármacos que mencioné, ¿qué pasa con los agonistas de receptor de GLP-1? ¿Por qué son beneficiosos en los pacientes que tienen MASLD con o sin fibrosis? Tenemos porque generan pérdida de peso, mejoran las enzimas hepáticas y la esteatosis, mejoran la estetopatitis, sin empeorar la fibrosis. En estudio está si la mejora o no, según la dosis, y beneficio cardiovascular y renal en estos pacientes que dijimos que era elevado. Bueno, un poco para mencionar dentro de los agonistas del receptor de GLP-1, cuáles son los más importantes y los que tienen más beneficio a nivel hepático. Tenemos la semaglutida en dosis de 0,5 a 1 miligramo, que tiene beneficios en la estatosis hepática, tiene beneficios en la steatopatitis, en estudio si tiene beneficios con respecto a la fibrosis, y generan descenso de peso. Quiero mencionar que el beneficio en la steatosis y en la steatopatitis está relacionado con el descenso de peso. Entonces, ojo, porque hay que evaluar si realmente se está generando descenso de peso en los pacientes, si no, no estaríamos encontrando el beneficio. Semaglutida 2,4 miligramos, Wegovy, que el lanzamiento sería en octubre de este año. Bueno, este fármaco sí es muy prometedor en el aspecto hepático, sobre todo porque genera mucho descenso de peso, 10,5%, y sí tendría beneficio a nivel de la esteatopatitis, de la esteatosis hepática y de la fibrosis. Liraglutida, bueno, liraglutida sí tiene mejoría en la estatosis hepática, solo relacionado en relación con el descenso de peso del paciente. Y por último tenemos a la tirzepatida, también que actualmente no está en nuestro país, en teoría llegaría en noviembre, y la tirzepatida sí, si bien los estudios están en investigación, pero tendría un gran beneficio a nivel esteatosis hepática, esteatopatitis, fibrosis, y lo que más genera es el descenso de peso en estos pacientes. Bueno, ¿qué otro fármaco tenemos con beneficio en el MASLD? La pioglitazona, un fármaco muy accesible, bajo costo, mejora mucho la glucemia, mejora la histología del MASH, reduce la inflamación, la esteatosis y la balonización hepatocelular.
Y la pioglitazona asociada con la agonista de receptor de GLP-1 tienen un beneficio aditivo para mejorar tanto la glucemia como la esteatopatitis. ¿Qué pasa? La pioglitazona genera aumento de peso dosis dependiente, pero si lo asociamos con un agonista de receptor de GLP-1, este efecto se puede revertir. Entonces, bueno, puede ser una muy buena opción para mejorar el aspecto hepático y la glucemia, por supuesto. Bueno, ¿qué otros fármacos? Sobre todo en el MASH, tenemos el resmetirón, como ya lo mencioné. El resmetirón es un agonista del receptor beta de la hormona tiroidea, que se utiliza en adultos, como les dije, con muscle D, con fibrosis hepática de moderada a avanzada. Y tenemos la cirugía metabólica, que cuando genera una pérdida de peso sostenida, regula la diabetes y puede mejorar lo que es el MASH y por lo tanto reducir las complicaciones hepáticas, como dentro de ellas el hepatocarcinoma. Bueno, y ahora un poco, ¿qué les parece lo que hablamos de Fernando? Les recuerdo un poco, Fernando era un paciente de 36 años, joven, que no tenía daño de órgano blanco conocido, que estaba con un mal control metabólico, una hemoglobina glicosilada de 8, el momento que yo lo vi, y totalmente sedentario, estaba en tratamiento con metformina 2 veces por día y sitagliptina, o sea, un inhibidor de DPP4. ¿Qué le dirían ustedes si están frente a con ese paciente en el consultorio? Con todo esto que yo les expliqué, con un paciente que tiene alto riesgo de tener una fibrosis hepática y con una obesidad mórbida. No sé si a alguien se le ocurre algo, si harían algún cambio, ¿qué le dirían? Pero tiene un BMI de 46, ¿no? Pero si la movía, un BMI quirúrgico, ¿no? Pero obviamente hay que probablemente intentar primero medidas muy invasivas con el paciente, medidas de cambio de estilo de vida y probablemente darle algunos fármacos que se beneficien que estuvimos viendo recientemente, como los agonistas receptores GLP-1 con ese peso seguramente, pero me parece que el paciente no se salva de una cirugía bariátrica en el descenso de peso. Perfecto. Que llega a objetivo estándar, podría ocurrir, pero es probable que no. Perfecto. Una cirugía bariátrica. Si a alguien se le ocurre algo más o quiere hacer algún comentario. Bueno, efectivamente, como dijo Lucas, lo primero que tenemos que pensar es cambio en el estilo de vida y actividad física y nutrición. Es muy importante remarcarlo como parte del tratamiento. Por ahí nosotros hacemos hincapié en, bueno, actividad física, buscar algo que te guste, y la realidad es que al 90% de los pacientes, sobre todo obesos, que les genera vergüenza ir a un gimnasio, que no les gusta, no se pueden mover, la actividad física no va a ser un disfrute, pero hay que mencionar que es parte del tratamiento. Y sobre todo, para evitar la sarcopenia en estos pacientes, musculación. Es muy importante, de a poco, progresivo. Otra cosa, nutrición. Yo creo que siempre es muy bueno apoyarse en un nutricionista. Después, ¿en qué pensaríamos? Sí, en un agonista de receptor de GLP-1, obviamente si el paciente tiene acceso a esto. Si no, como opción, y que genera un impacto en el descenso de peso intermedio, como lo mencioné, puede ser un ISGLT2. Recordar que el agonista receptor de GLP-1, por ejemplo, en este caso, si elegimos semaglutida, no se puede combinar con el inhibidor de DPP4, por lo tanto deberíamos dejar la metformina, sacar la sitagliptina y continuar con un agonista receptor de GLP-1. Y como bien dijo Lucas, sí, en este paciente pensamos en una cirugía metabólica. Bien, incluso se operó hace poco el seno. No sé qué los duales, ¿viste? No sé qué papel van a cumplir acá, pero la realidad es que no sé, digo, qué porcentaje de pérdida de peso promedio, ¿viste? Sí, habría que ver primero. Claro. Sí, primero creo que lo más importante es también la adherencia a la actividad física, que Pato lo mencionó, el tema de que un agonista, ya sea agonista receptor o agonista dual, solo no va a hacer nada, sí va a mejorar la glucemia, pero no va a tener impacto en el tema del peso. Y habría que ver también la adherencia al tratamiento por tema costos. La realidad es que no sé cuáles van a ser los costos,
ahora hay varios laboratorios que tienen lo que son los agonistas de receptor de GLP-1, sobre todo subcutáneos, pero bueno, hay que evaluar eso, porque por ahí el paciente está motivado, yo voy a empezar y de repente puede costearlo 1 o 2 meses y vuelve al consultorio de 3 meses, mira doctora, suspendí porque no puedo seguirlo pagando. Entonces, hacerle hincapié que no son fármacos que en Argentina son baratos, es un tratamiento crónico a largo plazo, como pensamos en la metformina, que queda crónica, también hay que hacerse idea que estos fármacos, los agonistas receptores GLP-1, son fármacos crónicos, sobre todo porque al suspenderlo recuperan algo de peso, entonces son fármacos crónicos. Bueno, un poco a modo para concluir esta charla, no los quiero como atosigar con datos ni cosas, pensar un poco más allá de lo que es la hemoglobina glicosilada, pensar en qué contexto está el paciente, qué daño de órgano blanco y qué comorbilidades tiene el paciente, y sobre todo hacer un enfoque integral, ¿no? Ver la personalidad de nuestro paciente, la conducta que tiene, implementar en cada consulta hábitos saludables, la nutrición y la actividad física, que como les dije es fundamental. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Hay preguntas del auditorio presente. Pregunta Antonia. Yo tengo una sola Sí. a la priorización como fármaco único no sería de elección de tratamiento o siempre debería asociado con Repetí la pregunta si la escucha. Sí, no, si la pioglitazona puede ser utilizarse como fármaco solito, digamos, o sí tiene que ser con el agonista de receptor GLP-1. No, la realidad es que pensemos que la metformina es la primera opción, por lo menos en Argentina, y la pioglitazona, a ver, la vamos a asociar con un agonista receptor de GLP-1 cuando, por ejemplo, tenemos un paciente obeso o con factores de riesgo cardiovascular. Con mucha precaución, porque recordemos que la metformina puede generar aumento de peso y puede generar insuficiencia cardíaca, entonces no es necesario usarla con el agonista de receptores GLP-1, pero sí en pacientes obesos con factores de riesgo cardiovascular. ¿En qué pacientes yo diría que se puede usar, por ejemplo, metformina con pioglitazona? En un paciente que no es obeso y que tiene sí una estatosis o una estatopatitis con mal control de la glucemia, y que por ahí no puede costear un agonista receptor de GLP-1, se puede agregar metformina pioglitazona, sí empezar con una mínima dosis e ir viendo cómo la tolera el paciente, hacer un control del peso, hacer un control clínico, que no vaya a generar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Así que eso, no es necesario, sería la respuesta. A mí, por ejemplo, con los pacientes que tengo con semaglutida, mucho de lo que dijiste vos lo aplico, trato de explicarles de entrada que el ejercicio es mandatorio, sobre todo para explicarles que si bien es un tratamiento costoso, sí, que ya de entrada empecemos con el pie derecho, yo más que nada obesidad, entonces hay una temporalidad en la cual uno piensa retirar el fármaco y mientras más haga musculación, más muscule, menos riesgo de rebote van a tener a la hora de sacar la semaglutida o de la F1. Y después tratar de explicarles, por lo menos en esta población, que no vamos a mirar tanto el peso corporal total, sino más el perímetro abdominal y la grasa centroabdominal y la proporción de grasa y músculo, sobre todo tratar de descender un poco lo que es la grasa visceral, que por ahí es más inflamatoria y más de riesgo cardiovascular, pero decir, la idea es que mantengan la actividad física, que sigan con la nutricionista, que sean adherentes al tratamiento, que el fármaco que elijan lo puedan costear y seguir el tratamiento. En primer momento, hablando. Sí, total, y porque también hay que conservar la masa muscular, ¿no? Porque si no, tenemos un paciente que baja mucho de peso y de repente pierde mucha masa muscular porque no hizo actividad física, el paciente ya llega a los 70 años, bueno, ya empieza factor de riesgo para caídas, para fracturas, bueno, y empieza un montón de otras complicaciones, no solo de la parte metabólica, ¿no? Entonces, sí es muy importante que el paciente, sobre todo pacientes más añosos, conserven la masa muscular, por lo tanto la actividad física. Ahí Ariel Lucy pregunta, ¿la preferencia entre la semaglutida oral o la semaglutida subcutánea versus liraglutida?
Bueno, la realidad, a ver, con respecto a la semaglutida oral, beneficios, sí, los pacientes sí está demostrado que bajan de peso en menos porcentaje por la alteración en la absorción, probablemente la absorción errática del medicamento. Con respecto a los eventos cardiovasculares, no está claro si realmente tienen un beneficio en ese aspecto. Con respecto a la semaglutida oral, con respecto al aspecto renal, faltan estudios. O sea que depende en qué caso lo utilicemos, pero la realidad es que los beneficios cardiovasculares, los beneficios renales y el descenso significativo de peso está con el semaglutida subcutáneo. Con respecto a la liraglutida, sí es un fármaco que genera un poco menos de descenso de peso, pero sí tiene efectos cardiovasculares demostrados, sí, sí. O sea que yo personalmente, cuando uso un semaglutida oral, cuando el paciente no se quiere inyectar, no quiere usar subcutáneo, y en lugar de usar un inhibidor de DPP4, que no tiene un efecto neutro con respecto al peso, en un paciente obeso, bueno, en vez de darle no sé, una sitagliptina, le doy metformina con semaglutida oral. Sabiendo que la adherencia por ahí es difícil porque, Pato, bien vos dijiste que es un fármaco que hay que tomarlo en ayunas, esperar 2 horas para desayunar, y por ahí eso se hace un poco engorroso cuando el paciente está polimedicado. Y por ahí, en la adherencia al tratamiento, aquellos con la inyección diaria versus la semanal, se terminan pudriendo de inyectarse todos los días. Exacto. Ir rotando los sitios de aplicación, de algún momento encontrar un hematoma versus la semaglutida semanal, más amigable. El paciente sí. Sí, el paciente ya se aplica una vez por semana y se olvidó. Es así. También te preguntan si la fibrosis avanzada solo sirve la síntoma metabólica. La realidad es que para la fibrosis avanzada hay pocos estudios, o sea, no tenemos muy claro en realidad qué nos va a servir. Sí para la estatohepatitis y sí para evitar la progresión de la fibrosis. Pero en mejoría de la fibrosis, bueno, está la tirzepatida y Wegovy, o sea, semaglutida 2.4, que tendrían potencial beneficio a nivel de la fibrosis, independientemente de la pérdida de peso, pero está en estudio, o sea, no, ahora no podría decir realmente si tiene un beneficio. Bueno, muy bien. Pedilo que no, los esperamos mañana. Bueno, muchas gracias a todos por participar hoy, muchas gracias por las preguntas. Mantuvimos 90 participantes en la virtualidad. Recuerden, esto continúa el miércoles y el jueves a las 2 de la tarde. Mañana miércoles toca hipertensión y el jueves dislipemias. Así que los esperamos a todos. Saludos.